Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Consello da Cultura Galega por habernos invitado, en particular a Pablo García, por hacernos partícipes de estas jornadas en un enclave, además tan especial. Me hubiera gustado añadir a la breve presentación que ha realizado Maripaz, que mi estancia postdoctoral, si bien fue en Argentina, en CONICET, mi aventura comienza en Santiago de Compostela, allá por 2006. Fue mi primera beca predoctoral de investigación. Fui acogida maravillosamente en el área de Historia Contemporánea por los bolseiros de entonces, hoy destacados historiadores. Tuve la suerte de ser tutorizada por Ramón Villares, que en aquel entonces presidía el Consello da Cultura Galega, y por el profesor Núñez Seixas, aquí presente. Él sigue empeñado en aquello de que matemos al padre de una vez, pero bueno, algunas nos resistimos. Trabajé estupendamente en el Archivo de Emigración Galega, podría nombrar también a todas las colegas y amigos que tengo todavía allí, pero no quisiera extenderme más. Lo que sí que me gustaría decir es que Galicia, Santiago, fue para mí el puente directo a Buenos Aires y, por tanto, a las historias de vida, a aquellas personas que protagonizaron el exilio y la emigración de posguerra, algunas de las que todavía permanecían presentes. Por ello, cada vez que vuelvo a esta tierra, presentar un trabajo es como devolver un poquito de lo que ella me ha dado a mí. Dicho esto, y terminaría aquí este momento de confesiones, me gustaría comentar que me sentí bastante tentada a cambiar el título de mi ponencia, ya que me daba pudor que se identificara uno de mis trabajos con el término intrafamiliar. Sin embargo, decidí reafirmarme en la propuesta porque, por un lado, no podemos renunciar a las palabras solo porque, como sucede en este caso, la extrema derecha quiera manipular conceptos y vocabularios. Y, por otro, porque el propio término intrafamiliar, que dicho sea de paso no está recogido en el diccionario de la Real Academia, nos servía etimológicamente para identificar el objetivo de la presente comunicación, que no es otro que dar a conocer algunos de los conflictos acontecidos en el seno de las familias republicanas de la Comunidad Española de la Argentina de los años 70, de aquellas que llegaron en el exilio, con el exilio y la nueva emigración de posguerra, pero no en exclusiva, ya que, como más adelante indicaremos, también tendremos en cuenta a la antigua inmigración, en especial a aquellas familias que desempeñaron un papel significativo en la acogida del exilio republicano. Nos interesan las desavenencias que comenzaron a surgir a finales de los años 60 y comienzos de los 70, debido al compromiso político, en algunos casos devenido en militancia integral, en particular con el llamado peronismo de izquierdas o peronismo revolucionario, que adquirió un sector muy concreto de la segunda generación del exilio republicano. En nuestro caso, aplicando una perspectiva de género y de la historia de las mujeres, ponemos el foco en las últimas porque, a través de un análisis interseccional de sus testimonios orales y escritos en formas de memorias y autobiografías, es decir, a través de un estudio que tiene en cuenta las propias categorías migratorias, pero también la edad, el género, la etnia y la clase social, entre otras, hemos logrado o estamos logrando complejizar la imagen que hasta el momento teníamos ya no solo de la propia segunda generación del exilio republicano, sino de quienes compusieron o integraron la expatriación en sí. A lo largo de diferentes investigaciones hemos comprobado cómo las relaciones entre el activismo político y la vida cotidiana arrojan nuevos significados desde un enfoque de género que hace patente ya no solo las relaciones de poder de las que nos hablaba Scott, sino también las contradicciones surgidas entre el compromiso y la transgresión. A través de un análisis comparado que llevamos a cabo con Mónica Moreno sobre las juventudes revolucionarias de los años 70 en la península ibérica y en Argentina,
afianzamos la idea de que la politización de lo privado supuso que la contestación política, en particular en la izquierda revolucionaria, condujera a un crecimiento personal, a experimentar nuevas maneras de comportarse y a explorar unas relaciones más igualitarias. Esta opción acarreó, entre otras, importantes costes emocionales y múltiples fracturas familiares. Debemos señalar que la presente comunicación se enmarca dentro de un proyecto de investigación más amplio que lleva por nombre Género, compromiso y transgresión en espacios transnacionales e intergeneracionales siglo XX, financiado por el Ministerio de Ciencia e Investigación y dirigido precisamente por Moreno Seco. En nuestro caso, estamos avanzando en el conocimiento de las mujeres que integraron el exilio argentino de los años 70 en España. De allí que hayamos abordado sus experiencias personales, trayectorias de vida, compromiso político y otros aspectos que rodearon la vida cotidiana, entre otros los vinculados con las maternidades, las relaciones de pareja o las dificultades de una cotidianidad intrínsecamente ligada a las carencias materiales y emocionales. Pero también estamos abordando las relaciones con las generaciones anteriores y las familias de origen. Por ello, ponemos una especial atención en aquellas integrantes de lo que denominamos segunda generación. En este sentido, si se escucha demasiado fuerte, es que yo soy gritona y no sé si con el micrófono, ¿no? Vale. Si les molesta, me lo dice. Nosotras, siguiendo la clasificación realizada por Julio Aróstegui en su versión abarcadora, entendemos como segunda generación a quienes nacieron entre 1936 y 1956, tanto en España como en Argentina, pues pese a las diferencias que comprende haber nacido en el país de origen de sus progenitores o en el de acogida, sobre todo en lo que se refiere al sentimiento de pertenencia nacional y a la propia nacionalidad, encontramos unos rasgos muy comunes en sus trayectorias, en la toma de contacto con la política y conflictos intergeneracionales en el seno de sus familias, que, como hemos avanzado, es donde pondremos el foco. Por otro lado, compartimos la definición de generación elaborada por los sociólogos Orueta y Zarco, que a su vez se presenta como la síntesis del pensamiento de Ortega y Mannheim, la cual entiende como tal al grupo de personas que, siendo contemporáneas y coetáneas, presentan cierta relación de coexistencia, es decir, comparten intereses comunes, inquietudes análogas o circunstancias parecidas. Según estos autores, se forma parte de la generación en la que se es o se fue joven con otras personas y en el tiempo en que un acontecimiento marca al grupo social en el que se encuentra la propia identidad. Por ello, para continuar avanzando, hemos de ofrecer unas muy breves pinceladas del contexto global y regional en el que experimentó su adolescencia y juventud un sector de la segunda generación del exilio republicano. Como ustedes saben, los años 60 fueron una etapa histórica de profundas transformaciones en el espacio social y político, pero también en la vida privada. En Estados Unidos, en Europa y en los llamados países del tercer mundo, existió la convicción de que otro mundo era posible. La juventud pasó a ser un actor autónomo en la escena política y social y manifestó su malestar con el sistema establecido, expresándolo de diferentes maneras, que iban desde actitudes contestatarias más privadas hasta acciones de propuesta revolucionaria. En una época de protestas en todo el planeta, irrumpió una cultura rebelde y transgresora de carácter transnacional que permitió sentir como propio lo que sucedía en cualquier rincón del mundo, ya que el mundo había encogido. En palabras de Hobsbawm, la revolución se vivía como una luna de miel colectiva. En este contexto se plantearon diferentes respuestas a la insatisfacción con los viejos valores, con la política, con la vieja política, respuestas a la insatisfacción con estas formas, con estos comportamientos políticos tradicionales, entre los que pueden señalarse, o dentro de estas respuestas podemos encontrar desde el hedonismo hasta diferentes movimientos sociales, la nueva izquierda e incluso el recurso a la violencia.
La militancia en formaciones políticas de extrema izquierda se presentó como una opción atractiva para parte de esta juventud rebelde, pues se ajustaba a la urgencia por el cambio y a la entrega a un activismo que desde su perspectiva se distanciaba de partidos o sectores políticos ortodoxos y controlados por una generación adulta. En Argentina, la inestabilidad política había sido una constante desde 1955. Como señalaba Catarusa, la proscripción del peronismo y la represión de la disidencia fueron quizás sus rasgos más visibles. Desde entonces se fueron combinando una serie de dictaduras militares con unos pocos años de gobiernos democráticos. Durante la década de 1960, las clases medias, dentro de las cuales podemos incluir al sector quizá más extenso del exilio republicano, experimentaron un proceso de crecimiento cuantitativo y cualitativo. La modernización comenzada durante el primer peronismo, al calor del bienestar económico acumulado desde la segunda posguerra mundial, les otorgó un matiz diferencial, ya que lograron acceder fundamentalmente a través de sus hijos e hijas a niveles más altos de educación universitaria, especializada y técnica. Valeria Manzano apunta que hacia 1962 Argentina ocupaba el tercer lugar en el mundo en función de la relación entre población universitaria y población total. Durante estos largos 60 se produjo una nueva manera de entender la participación en la vida pública y política. La revolución cultural experimentada durante esos años supone un lugar común y un enclave emocional en términos de Yona en los testimonios de esta segunda generación. El rostro de sus protagonistas, al menos de las que pudimos entrevistar personalmente, se ilumina cuando rememoran la efervescencia de su vida en aquellos años. De hecho, en esta explosión social y cultural experimentada a lo largo y ancho del país y no solo reducida a la capital porteña, encuentran la matriz de sus militancias posteriores en las que muchas de ellas continúan reafirmándose a pesar de sus nefastas consecuencias. Paula Garganta de Urrutia, nacida en La Plata en 1957, hija de Carlos Garganta y nieta de Juan Garganta Gadea, antiguo inmigrante, figura insigne del republicanismo español en la capital bonaerense y principal receptor del exilio republicano en dicho enclave, recuerda, cito textualmente: «En parte coincide con mi adolescencia, que ella sitúa en los 14-15 años, también una explosión cultural impresionante, que básicamente fue muy de izquierdas, o por lo menos yo sentí eso. Estaba Daniel Biglietti, Citarrosa, Mercedes Sosa, el neorrealismo italiano. Yo me veía 3 películas diarias. Viví una etapa fantástica culturalmente y se daba la casualidad de que todo el mundo a mi alrededor estábamos más o menos en la misma. Fue un ambiente espectacular. Cuando estás en plena ebullición, estás creciendo con eso». Para Josefina Juste, tenemos también el testimonio de Lidia Femenías Caravera, aunque luego veremos que ya va a seguir otra trayectoria, después paso a Josefina Juste. Lidia Femenías nació en 1950 en San Juan, era hija de un matrimonio de exiliados españoles que lograron desplazarse a Argentina, pero en 1949, una vez restaurados los flujos migratorios oficiales tras los convenios signados entre Franco y Perón. En los años 60 ella se traslada junto a su familia a la ciudad atlántica de Mar del Plata y recuerda estos años de su vida como la época más especial. En primer lugar, porque fue su momento de ser joven y, en segundo, porque, según sus palabras, se dio toda la síntesis de utopías, militancias, descubrimientos, lecturas y la pasión, las asambleas. Josefina Juste, ahora voy a ella, la mayor de las 3, nacida en Valencia en 1947, desde donde fue trasladada a Barcelona y con tan solo 20 meses cruzó los Pirineos a pie junto a su madre, embarazada en aquel entonces de su segundo hijo, un sentimiento muy similar. Su padre, el padre de Josefina Juste, había sido militante de la CNT y secretario general de las Juventudes Libertarias en Valencia. Había logrado instalarse en Francia, desde donde, una vez reunida la familia, se exiliaron primero en Bolivia, después en Uruguay y finalmente en Buenos Aires, siendo en este caso Josefina la pionera de este nuevo exilio una vez que se había implantado la dictadura en Uruguay en 1973.
Las vivencias y la emoción desprendida en las memorias de Josefina Juste sobre los largos 60 en Montevideo coinciden con los testimonios de la segunda generación recabados en Argentina. También son similares las consecuencias que tuvo en sus hogares la decisión de dar un paso adelante en política, en particular con aquellas agrupaciones vinculadas al llamado peronismo de izquierda o peronismo revolucionario, concretamente las juventudes peronistas, universitarias o secundarias, la agrupación Evita y particularmente Montoneros, que apostó por la vía armada para lograr, según sus consignas, la justicia social y una patria socialista. Antes de generar falsas expectativas, anticipo que no es el objetivo de esta intervención ofrecer respuestas cerradas a preguntas definitivas como ¿qué fue o qué es el peronismo? Coincidimos con Omar Hacha al considerar el peronismo la manera de referir un fenómeno social, político y cultural irreductible y no una unidad compacta. El peronismo no significó una identidad objetiva y estable. Por el contrario, y estas son palabras de Hacha, fue una realidad histórica mutante, que en su multiplicidad de formas presentó una matriz simbólica que persevera en el tiempo a través de sus representaciones. Para buena parte de la población argentina y extranjera, el peronismo fue y sigue siendo un sentimiento, una pasión que despertó un odio o un amor, en algunos casos viscerales, y que dio lugar a dos comunidades emocionales profundamente enfrentadas, peronistas y antiperonistas. Este sentimiento peronista, junto a un sistema de ideas, valores y pensamientos doctrinarios, se transmitió de generación en generación, en algunos casos intacto y en otro transmutado en el signo contrario, como muestra de oposición y acción de rebeldía a los progenitores. En el caso de la comunidad española, hasta donde sabemos, pocos exiliados simpatizaron con el peronismo. Hubo dos aspectos difíciles de asimilar dentro de esta nueva cultura política que daban cuenta de un estilo emocional muy diferente al que sustentaba la identidad republicana. Por un lado, la puesta en escena de la militancia peronista, en especial a través de la ocupación de espacios públicos con lemas, pancartas y cánticos, siempre catalogados de groseros y vulgares desde la óptica opositora, que fueron nutriendo con el paso de los años cada uno de sus rituales. Y por otro, la propia composición social de esa militancia, aquella que, en palabras de Francisco Ayala, era la multitud de siempre, desbordada y gritona, que dejaría arrasado el césped después de haber merendado, meado y cagado en él durante unas horas. Desde luego, la entrada en acción de un nuevo actor político, identificado con la figura del descamisado, provocó en la comunidad española de Argentina sensaciones como mínimo de extrañeza, pero sobre todo dejó entrever un conflicto de clases que inevitablemente acarreaba un componente étnico y racializado, en el que desempeñaba un peso muy significativo el pasado imperialista y colonial español. En este sentido, es muy elocuente el testimonio de un exiliado republicano recogido por Dora Schwarstein. Cito textualmente: Perón llegó al poder apoyado por el pueblo, se consiguió los votos de la gente y entonces nos encontrábamos nosotros con que el pueblo así en general, que habíamos defendido y por el que habíamos luchado en España, es decir, la clase popular a la que muchos no pertenecíamos, pero por la que habíamos luchado, estaba en contra nuestra. Parte de esta explicación está ligada a la concepción de que la clase popular argentina, la clase obrera como tal, se había ido forjando durante los años 30 para consolidarse durante el primer peronismo. Y uno de sus principales componentes era la población criolla y mestiza, oriunda de la Argentina profunda, con un alto porcentaje de ascendencia india y africana, los denominados cabecitas negras, en referencia al color de su pelo y su piel, la cual contrastaba con la blancura, imaginada, por supuesto, de Argentina, cuya población capitalina fundamentalmente se consideraba y se considera la más europea de toda América Latina. Por todo ello, podemos comprender que el compromiso político de un sector de la segunda generación vinculado al peronismo,
que en términos generales, también reduccionistas, se asimilaba de forma exclusiva al franquismo, supusiera una fractura de tan hondo calado en el seno de las familias republicanas en Argentina, tanto entre las arribadas durante el exilio como durante la antigua inmigración. Y esto no quiere decir que incluso las propias militantes peronistas no tuvieran reticencias a la hora de identificarse con la figura emblemática del movimiento. Por supuesto, la figura de Eva Duarte nos daría para otra ponencia aparte. Según Paula Garganta, Perón no era un tipo que lo pudiera identificar con la izquierda, pero desde su punto de vista cumplía toda una serie de cosas sociales con las cuales yo estaba de acuerdo. Confiesa que en un primer momento ella se unió a la juventud universitaria peronista, cito textualmente, básicamente porque se hizo un movimiento superamplio fuera de lo que era él, dentro del mismo peronismo, y porque pensábamos que lo mejor era estar dentro y no fuera del movimiento. De este modo comenzó a acercarse a los barrios más carenciados, a las villas miserias, a estudiar qué necesidades tenían, a participar en las tareas de alfabetización, a ayudar con las tareas escolares a los niños y niñas, y de manera progresiva pasó a formar parte de grupos o células que discutían sobre estrategias políticas o que iban a pegar carteles en la noche, como acota Paula, arriesgándose un poco más, hasta que pasados unos años llegó el momento de unirse a Montoneros, dar el paso a la clandestinidad y finalmente huir al exilio para conservar su vida y las de sus dos hijas. Por su parte, Josefina Juste, la hija de aquel anarquista valenciano, comenzó a militar en el Partido Comunista. De hecho, recuerda con orgullo que cuando ella tenía 13 años formó parte del estudiantado de secundaria que recibió al comandante Guevara en 1961 en Montevideo. En sus memorias ella manifiesta una clara postura antiperonista y alude, de hecho, a la instalación de la familia en Bolivia y no en Argentina, porque, según sus palabras, Franco y Perón eran uña y carne y entonces había que huir de su área de influencia. Sin embargo, una vez que Josefina fue expulsada del Partido Comunista por enfrentarse a su ortodoxia, como tantas y tantos jóvenes de su generación, pasa a integrar las filas de Tupamaros y, transcurridos sus primeros años del exilio en Buenos Aires, comienza a acercarse a la agrupación Evita. Ella insiste en matizar que solo se relacionó con las peronistas de base, porque, según sus palabras, la izquierda se supone que tiene que estar donde está la causa popular, y la agrupación trabajaba en los barrios con las mujeres. Además, dando un paso más allá y apoyada en los estudios de Karim Gramático, señala que, si bien sus reivindicaciones estaban muy ligadas a los roles tradicionales de género asignados a las mujeres, en particular los referidos al mundo de los cuidados, comienza a gestarse una toma de conciencia política sobre cuestiones que abarcaban desde su situación de subordinación dentro del partido hasta las dobles jornadas, pasando por las situaciones de violencia sufridas en el seno de sus parejas. De hecho, llega incluso a hablar de un incipiente feminismo que se cortó de manera radical con la autodisolución de la agrupación Evita en 1974 ante el creciente clima de represión. De puertas adentro, estas militancias, no olvidemos que tanto Paula como Josefina convivían con sus familias cuando dieron un paso al frente en su compromiso político, acarrearon un conflicto casi inmediato con sus padres. Según Paula Garganta, ante los ojos de su familia, hizo todo lo que no se esperaba de ella. Fue mujer y militante, peronista, comprometida, abandonó sus estudios de historia, se casó con el candidato equivocado, tuvo su primera hija a los 20 años, se volvió a quedar embarazada en la clandestinidad y a los 22 años se vio obligada a huir en secreto al país de sus antepasados. Señala que una vez trató de explicarle, con un cariño inmenso, dice ella, a su padre que había comenzado a militar, cito textualmente, porque yo escuchaba al abuelo, porque te escuchaba a vos, y cómo yo no iba a estar participando de algo que estaba en ebullición, en mi generación, en mi ciudad, no podía darme la vuelta. Sin embargo, ella, que desde su infancia escuchó relatos que hablaban de democracia, de socialismo, de revolución, transitó hacia una juventud marcada por el rechazo y el desprecio. De hecho, recuerda su adolescencia como una batalla campal diaria.
En la actualidad todavía le pesa esa doble moral de su familia, tan progresista a los ojos de los demás y tan conservadora de puertas adentro. De hecho, no puede olvidar la duda sobre si ella había matado a alguien, la cual pervivió en su hermano mellizo, pervive hasta la actualidad, y la mirada autocomplaciente de su padre cuando se exilió en 1978, apoyada en la argumentación intrínsecamente ligada a la teoría de los dos demonios, de que ante los ojos de la sociedad él podía estar tranquilo, pues todos sus hijos tenían algún hijo desaparecido, muerto o en el exilio. La situación de Josefina Juste no fue muy diferente. Su padre, además de la educación formal que recibieron sus hijos e hijas, incentivó en su casa la lectura de textos clásicos, del anarquismo, de prensa política, que les permitiera reflexionar desde bien temprano sobre la situación de los países de acogida. Hizo partícipe a su hija de su compromiso antifranquista en el exterior, el cual manifestó asociándose en el Centro Republicano de Montevideo, también su posición solidaria internacionalista y su deber de denuncia ante cualquier situación de opresión, como le sucedió precisamente en Bolivia, cuando fue conocedor de los abusos a los que era sometida la población autóctona por parte de la colonia española, denuncia que, por cierto, le costó su persecución y el exilio de nuevo con toda su familia hacia Montevideo. Sin embargo, como señala Josefina, su militancia se convirtió en un quebradero de cabeza dentro de la casa y también en una fuente de discusión continua hacia ella y de desavenencias entre sus padres. Como subraya de la Porta, la experiencia de la violencia y también los afectos y las redes personales fueron cruciales en la incorporación a grupos clandestinos de la nueva izquierda. Diversas autoras han señalado que las militantes ingresaron en agrupaciones político-militares por su entrada en la universidad a través de un hombre, hoy le estábamos comentando, novio, amigo o hermano. Sin embargo, sus testimonios dan cuenta de una casuística mucho más variada. Como ha señalado Mercedes Yusta, el acceso a la militancia a través de amistades y familiares es un patrón que se repite tanto en hombres como en mujeres, revelando esta aproximación también de tipo emocional al compromiso político. También se suele indicar que la militancia surgió dentro de hogares despolitizados o conservadores que precipitaron el activismo en organizaciones de signo opuesto. De hecho, al abordar otras memorias de militantes en la extrema izquierda en los años 70, en contextos totalmente diferentes, encontramos testimonios como el de Margrit Schiller. Ella militó en unos años en la RAF en Alemania, en los que el compromiso político queda muy alejado de la búsqueda de la justicia social o del compromiso político que señalan los testimonios recabados por la segunda generación del exilio. En este caso, ella habla de una fuerte atracción por la revolución y de una búsqueda personal e individual hacia un camino que le ayudara a no hundirse en los imperativos del viejo orden. Detrás de estas memorias están también unas memorias traumatizadas desde la infancia, signadas en este caso por abusos familiares y la comulgación, la comunidad de sus padres con los ideales nazistas, del nazismo. En el caso de la segunda generación, en el caso del exilio republicano, los testimonios analizados coinciden con las afirmaciones de Ollier, quien señaló que una parte del discurso revolucionario de la Argentina de los años 70 fue cultivado durante la niñez y la adolescencia, de forma que en numerosos casos ya se haya producido este proceso de radicalización ideológica previo al ingreso en la extrema izquierda. La visión de la política como confrontación revolucionaria, fundada en ese paradigma amigo-enemigo, encontraba antecedentes en las disyuntivas entre franquismo, antifranquismo o peronismo, antiperonismo, y además venía acompañado de una épica de la clandestinidad y de la persecución. Sin embargo, y aquí ya voy concluyendo, creo que estoy en tiempo, vale. Para ir concluyendo, las hijas del exilio, al menos un sector, utilizando la terminología acuñada por Sara Ahmed en su promesa de la felicidad, se convirtieron en unas auténticas aguafiestas. Si bien fueron exitosas en su proceso de integración, pues se identificaron plenamente con la cultura de destino, se equivocaron completamente porque quisieron romper de un modo radical con lo que se esperaba de ellas,
como mujeres, pero también como españolas o hijas de españolas, de clase media, con muy mala suerte, obrera, pero al fin y al cabo blancas y desde el sur del sur, europeas. De tal modo que se encontraban en las antípodas de la masa popular que representaba el peronismo, de aquel aluvión zoológico, según la terminología acuñada por quienes presenciaron los lejanos acontecimientos del 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del peronismo clásico en la Plaza de Mayo. En los años 70, las siglas aguafiestas del exilio republicano también se equivocaron en su opción política ante los ojos de la nación. Una nación que, en términos de Ahmed, que precisamente ha de intervenir, esta nación ha de intervenir para proteger a la segunda generación de la primera, de aquellos inmigrantes que no han logrado, que no han conseguido librarse de sus apegos anteriores y, por ende, solo pueden sufrir y transmitir su sufrimiento. La ilusión que generó la posibilidad real de un mundo nuevo, aunque hubiera que conquistarlo enfrentándose a sus propias familias y llegando incluso a recurrir al empleo de la violencia, duró pocos años. Tras la denominada Primavera Democrática, entre 1973 y 1974, el Gobierno argentino fue quedando en manos precisamente de la ultraderecha peronista. María Estela Martínez de Perón asumió el poder en un contexto con creciente conflictividad política y social, hasta que en 1976 un nuevo golpe militar instauró un régimen dictatorial que se prolongaría durante 7 años. Como señalaron Eduardo Rey y Enrique Coraza en su trabajo sobre los exilios del Cono Sur hacia la península ibérica, no contamos con estudios ni con datos concretos que nos hablen de cuántos de los descendientes de exiliados o emigrantes de posguerra militaron en organizaciones de izquierda, ni cuántos sufrieron la cárcel, el exilio o la muerte, mucho menos de cuántas, añadimos hoy. Pero el hecho de que sea frecuente encontrar casos de estas características nos lleva a la necesidad de continuar planteando esta cuestión y avanzar en su reflexión. Al fin y al cabo, cuanto más complejizamos la cuestión de la segunda generación, más conocemos sobre ella, pero también sobre las comunidades y, en definitiva, sobre las sociedades de origen y recepción. Cuando incluimos a las mujeres, sumamos a la otra mitad de la población. Cuando nos apartamos de las imágenes estereotipadas de la segunda generación, que en el caso de Argentina quedan reducidas a determinadas figuras que adquirieron cierto prestigio literario. En este sentido, los nombres de referencia suelen ser Aitana Alberti y, en ciertos ambientes académicos, María Rosa Lojo. Observamos una composición que se asemeja más a la heterogeneidad que presentó la propia comunidad emigrada en Argentina. Aquí tan solo hemos incidido en una de sus aristas, en una de tantas otras que nos recuerda que en el país austral también hubo una segunda generación que presentó unas dinámicas propias y una composición que se desarrolló en un ambiente, en un contexto diferente al mexicano o diferente al francés. Una segunda generación que desde nuestro punto de vista queda pendiente de este examen, de un estudio más minucioso, de un estudio más exhaustivo, porque aunque haya tendido a ignorarse, aludiendo a que el proceso de integración de sus familias fue tan exitoso que sufrieron los mismos derroteros que la población autóctona, de hecho, buena parte de la segunda generación nació en Argentina y, por tanto, es argentina, con lo cual, ante determinados sectores de la historiografía, no sería preciso ni hacer distinciones. Sin embargo, cuanto más avanzamos en este estudio, en sus memorias, en sus testimonios, en sus trayectorias, en las consecuencias, en las opciones políticas que, como vemos, muchas de ellas consideraron este paso natural con lo aprendido en sus hogares, más dudas nos suscitan las consecuencias que a corto y largo plazo tuvo el llamado quiebre generacional. Por supuesto, teniendo también en cuenta que estamos hablando de un sector muy concreto de la segunda generación que sobrevivió a la represión, que se identificó con un sector de la izquierda revolucionaria muy concreto, que además no tenía un homólogo en la península ibérica, porque también las hubo que no quisieron saber nada de política
Para ellas, la política había sido la causante de todos los males, la culpable de que crecieran solas, lejos de sus familias extensas y en un país que para muchas, sobre todo para las que llegaron durante su infancia, se presentaba sumamente hostil. Para otras, el quiebre se produjo, pero a la manera inversa. En este caso, el testimonio pertenece a una hija de la comunidad judía asentada a comienzos del siglo XX en Entre Ríos, que había continuado con la militancia comunista de su familia. Con estas palabras justificaba ante sus padres su salida del país en 1976. Tenía 19 años y había sido liberada tras ser desaparecida y torturada en un centro clandestino de detención. No quiero quedarme aquí ni un minuto más. Quizás no lo comprendáis, pero no soy como vosotros. Yo tengo miedo. No quiero saber nada de militancias, ni de partidos, ni de nada de eso. Quiero irme a vivir a un lugar seguro, a un lugar en donde se pueda vivir sin miedo de que le maten a uno. Tal vez os parezca cobarde, pero es lo más verdadero que he sentido en mi vida. Ya no me siento comunista, quizá nunca lo fui realmente. Pensaba que ser comunista era dar la vida por los demás, por un ideal, y después de lo que me ha pasado me doy cuenta de que no lo soy. Por todo ello, consideramos esencial continuar avanzando en los estudios migratorios y de exilio, pero desde perspectivas interseccionales, comparativas e intergeneracionales, que del mismo modo que sucedió con los estudios de la Shoah o el Holocausto, no queden restringidos al ámbito académico y aproximen también a las nuevas generaciones al conocimiento del pasado, incluso en términos emocionales, que les ayuden a empatizar con quienes fueron, con quienes protagonizaron la historia, pero también con quienes les rodean, dentro y fuera de sus hogares. Porque, como señaló Besetti, la memoria no es un registro espontáneo del pasado, sino que requiere un marco de recuperación, de sentido en el presente y un horizonte de expectativa de futuro. Muchas gracias.